Buenos días para todos. Es un orgullo estar nuevamente en nuestro Congreso de Derecho Procesal, esta vez virtual, pero siempre felices de estar en un escenario que eh, sirve para enriquecer el conocimiento, permite las discusiones argumentadas y eso es, digamos, el gran placer de estar en este congreso. Un saludo para los estudiantes, principalmente, felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo de inscribirse, de participar en este congreso virtual. Un saludo también para los colegas, para las directivas del instituto, gracias por la invitación y en especial al presidente doctor Jairo Parra. Siempre mi gratitud, respeto y admiración por una persona que con su ejemplo nos invita a diario a la excelencia profesional y de alguna manera a construir un mejor país. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que generalmente ha sido motivo de división. Hay quienes estamos de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo con el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas. En particular, quisiera resolver o poner sobre la mesa mejor un dilema de si el principio de la independencia en la administración de justicia es un mito o una realidad en tratándose de administración de justicia por autoridades administrativas. Estamos de acuerdo en que este tema no ha sido pacífico a lo largo de la historia. Sin embargo, con la expedición del Código General y el artículo 24, digamos que había una calma en el asunto. Entonces, básicamente estuvo tranquilo hasta que recientemente ocurre un caso donde se vuelve a poner en tela de juicio el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Y es que a finales del año pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio en primera instancia resuelve el famoso caso de Uber. Y digamos que además de ser un caso supremamente interesante y supremamente relevante para el derecho de la competencia, pues se dio en un momento histórico, digamos, coyuntural. Recordarán ustedes que había por esa época protestas, marchas, donde la gente estaba haciendo paros y el gremio de los taxistas no se unió a unas marchas y alguno de sus voceros salió a decir en medios de comunicación que había de alguna manera negociado con el gobierno y que ellos no se iban a vincular a las marchas porque el gobierno iba a tomar una decisión en contra de Uber. Por supuesto, todo esto es chisme, todo esto son conjeturas, pero eso fue lo que rodeó esa decisión. Y coincidencialmente en esa época correspondía tomar la decisión y la superintendencia en primera instancia, insisto, decide o resuelve el caso, declara que Uber incurrió en competencia desleal y le ordena, digamos, abstenerse de continuar con esas conductas. Esto, por supuesto, resumiendo al máximo el caso. Este hecho, digamos, y esas arandelas que no son jurídicas, pero que rodearon ese caso, pues volvió a poner en tela de juicio y sobre la mesa la discusión de el ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas y en particular la independencia en esas decisiones o la independencia del funcionario que toma las decisiones, ¿sí? Ahora, vámonos nuevamente al artículo 24 del Código General. Entonces, ese artículo que contiene las reglas para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de autoridades administrativas, en realidad no fue la norma que otorgó esas funciones, sino que lo que hizo el 24 fue
recopilar 20 años de historia, 22 años para ser precisos, de historia, donde desde el 98 se habían asignado esas funciones. Lo que hace el 24 es organizar las funciones jurisdiccionales, coger todo el desarrollo jurisprudencial y volverlo norma, y de alguna manera tomar toda esa experiencia para otorgar unas nuevas funciones, principalmente a las autoridades que administran la propiedad intelectual del país. Eh, un paréntesis acá es que el 24 del Código General no es la única norma que asigna funciones jurisdiccionales. Por ejemplo, la Ley 1122 del 2007 también le asignó funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Salud. Resumiendo, ¿cuáles son las autoridades administrativas o que ejercen funciones jurisdiccionales a quienes se podría cuestionar su independencia? Hoy en Colombia son la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y el Instituto Colombiano Agropecuario. Entonces, son esas entidades las que administran justicia hoy en Colombia. Si nosotros nos ponemos a estudiar juiciosamente el artículo 24, no encontramos donde el legislador le haya dicho a esas autoridades que ejerzan funciones jurisdiccionales de acuerdo al principio de independencia, o que los funcionarios deben ser independientes. Sin embargo, en el parágrafo tercero encontramos una regla donde establece que esas autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales previstas en la ley para los jueces. Y yo creo que es el fundamento en donde, por supuesto, en concordancia con el 228 de la Constitución y siguientes, nos impone que las decisiones de los jueces y de las autoridades administrativas, por supuesto, deben ser conforme al principio de independencia. Ahora, esto lo encuentran ustedes en algunos doctrinantes, llaman a esto como las reglas de paridad o de simetría funcional. Esto no es nada distinto a que las autoridades administrativas, cuando ejercen funciones jurisdiccionales, deben hacerlo conforme a los mismos principios, reglas y procedimientos que lo haría en la rama judicial. Eso básicamente. Dentro de esos principios, pues por supuesto estará el principio de independencia del funcionario que va a adoptar cualquier tipo de decisión. Ahora, la crítica que se presenta es que en cómo se puede garantizar ese principio de independencia en decisiones que van a adoptar una persona que pertenece a la nómina de la autoridad administrativa, que en su gran mayoría son funcionarios de libre nombramiento y remoción. Unos los nombra el presidente, otros los nombra el ministro. Ese es como el cuestionario. Y la importancia de esta crítica es que históricamente se ha concebido que la independencia está intrínsecamente ligada con la imparcialidad, lo que aunado a que el juez en sus providencias solo está sometido al imperio de la ley, pues esto garantiza una decisión justa y en derecho. Básicamente es una especie de silogismo en donde se presupone o se presume que la independencia será igual a una decisión justa en derecho. Esto no estoy tan de acuerdo con ese postulado, pero en el imaginario colectivo está esa tesis. Ahora, a contrario sensu, pues si el funcionario que administra justicia no es independiente, pues tampoco lo serán sus decisiones y por supuesto que no será imparcial en sus decisiones y las decisiones no serán justas. Ahora, ¿qué ha dicho la Corte, digamos, durante todos estos 20 años de jurisprudencia sobre este asunto? En resumen, yo los invito a leer las sentencias 1641 del año 2000
y la 156 del 2013. Sentencias de la Corte no son las únicas, pero sí, en mi opinión, condensan toda la doctrina constitucional en este aspecto. Entonces, la Corte dice, no, pues es que el ejercicio de funciones jurisdiccionales sí es constitucional, pero siempre, ojo, cuando las ejerzan debe hacerlo de manera imparcial e independiente, digamos, es la directriz de la Corte. Ahora, por supuesto que no existe duda que las decisiones de quienes administran justicia deben ser independientes, deben ser imparciales, deben ser justas y por supuesto en derecho. Yo creo que ahí no hay ninguna discusión. Imaginario colectivo predomina la tesis según la cual el hecho de que un funcionario que administra justicia sea designado por el superior, por el presidente o por el ministro, ello per se conlleva a que quien lo designó sea el que en últimas vaya a decidir los procesos a su cargo, con lo cual digamos que no existiría el principio de independencia. Esa, digamos, es el mayor argumento de quienes critican este tipo de funciones. Sin embargo, sostener eso es afirmar que en sistemas como en el Common Law, en donde el Ejecutivo nombra jueces también, entonces ese sistema es fallido y no hay administración de justicia. Yo creo que ese extremo tampoco es cierto, y máxime porque vemos países en donde ese sistema funciona. Entonces, no necesariamente es malo. Ahora, sostener que en Colombia, como estamos en el Civil Law, ahí sí hay independencia, eso sí es perfecto, pues tampoco. Fíjense que hay una independencia inicial, como la llama Tarufo, en donde en el sistema como el nuestro o como en Italia, los jueces acceden al privilegio de administrar justicia eh, pasando un concurso. Entonces Tarufo dice, eso es la independencia inicial, eso ocurre en Colombia. Pero el hecho de que haya esa independencia inicial tampoco es garantía de que haya decisiones imparciales y menos aún justas. No lo garantiza. Recordarán ustedes, por ejemplo, un caso también muy sonado, el caso de Hyundai, en donde esta vez un juez del circuito adopta una decisión que incluso la Superintendencia de Industria y Comercio había negado en 4 oportunidades. Esta vez el juez del circuito la concede. Básicamente la orden es: nadie puede comercializar productos identificados con esa marca, salvo la empresa demandante. Después, hoy ese juez está en la cárcel, hay personas implicadas por alterar el sistema de reparto, incluso hay una circular roja por ahí andando. Entonces, fíjense que, por supuesto, no estoy generalizando, pero sí quiero llamar la atención en que ni esa independencia inicial de ese juez es garantía de una decisión justa, porque acá está, digamos, alterada por un factor exógeno, pero ese juez entró por concurso. Entonces, ni uno ni el otro sistema es garantía de que no puedan ocurrir cosas contrarias a obtener una decisión justa. ¿Ok? Ni el sistema, ni el Civil Law, ni el Common Law nos garantizan eso. Entonces, ¿de qué depende que las decisiones que adapte un funcionario que administra justicia en realidad sean imparciales, justas y en derecho? Fíjense que ya no depende de la independencia, y esa, digamos, es gran parte de mi tesis. Entonces, independientemente del modelo escogido por los países, ninguno de los dos lo garantiza. ¿Por qué? Pues porque la justicia en últimas, eso que antes era de dioses, como dice el maestro Parra, ahora lo hacemos humanos. Y esas decisiones pues están sujetas a lo que están sujetas todas las decisiones humanas, a las condiciones éticas y morales de cada individuo. Ahora, ni el funcionario
que ejerce funciones jurisdiccionales de una autoridad administrativa, ni el juez está exento de tener algún tipo de incentivo distinto al de administrar justicia en derecho. Puede tener incentivos, digamos, externos. El funcionario de la entidad administrativa, pues básicamente el incentivo principal es que como su cargo es de libre nombramiento o remoción, o lo pueden remover de su cargo o puede perder el trabajo, pues ese sería un incentivo para hacer lo que diga mi jefe, ¿de acuerdo? Sin embargo, el funcionario judicial, aun cuando no tiene ese incentivo, pues tendrá otro incentivo que es una persona pidiéndole un favor a cambio de dádivas, supongámoslo en esas palabras. En cualquier caso, si uno u otro funcionario adopta una decisión que se aparte del derecho, que no tenga, digamos, todas las bases para una decisión justa, pues sencillamente esa decisión está corroída, está corrupta, ¿ok? Ahora, la ciencia se ha encargado de estudiar en qué consisten los actos delictivos o corruptos. Y hay, como en todo, hay dos teorías. Una teoría en donde dice que dependiendo de la institución, mayor o menor corrupción. Esta teoría, digamos que encuentra varios pros y varios contras. Lo que sugiere es que dependiendo de la institucionalidad, la entidad está más llamada a ser corrupta, ¿sí? Sin embargo, desagregando, digamos, esa teoría, llegaríamos a que esa institución en últimas está compuesta por individuos. Luego, hay que empezar a analizar al individuo para ver cómo aplica la corrupción. Todas las conductas delictivas, en este caso la corrupción, se centra en dos variables entonces, una social y otra individual. Este fenómeno, digamos, si lo pueden encontrar en mi escrito, ha sido estudiado por Albert Bandura, un profesor de Stanford, en la teoría social del aprendizaje social o vicario. Y allí se comprobó que los individuos tienden a imitar patrones de conducta que son generalmente aceptados, y los que son aceptados pues siguen haciéndolo. Entonces, si un comportamiento está mal pero es generalmente aceptado, pues se seguirá haciendo. Y a nosotros, digamos, esto nos puede parecer muy obvio, pero hay un acto de corrupción quizá que todos conocemos, incluso toleramos, que no le damos la importancia. Y en eso consiste el estudio de Bandura. Entonces, recordarán ustedes, se presenta esto en transacciones inmobiliarias, cuando uno compra un inmueble. ¿Cuál es la práctica? Que ese inmueble se registre por el valor catastral y no por el valor comercial. Entonces hay una diferencia entre el uno y el otro. Entonces la costumbre es registrarlo por el valor catastral, aun cuando eso está mal y en últimas es un acto delictivo o de corrupción, pues está tan socialmente aceptable que incluso el notario acepta esa compraventa. Entonces fíjese que es un acto de corrupción socialmente aceptado, en donde ya se volvió casi que normal hacerlo, sin decir que no esté bien. Ahora, es la neurociencia, digamos, hay varias escuelas de la psicología o de la sociología que han estudiado, digamos, todos estos fenómenos. Pero hoy la neurociencia ha entrado ya a analizar el tema de por qué un funcionario toma o no una decisión corrupta. Incluso llegar a conocer bases biológicas de esos comportamientos y solamente para hacer referencia para que lo revisen en el escrito. Entonces, ¿qué hace que una persona tome o no una decisión corrupta? ¿Qué es lo que la invita a ese juez o a ese funcionario de la rama ejecutiva en ejercicio de funciones jurisdiccionales a tomar una decisión que no está bien, una decisión corrupta? Y un profesor de Stanford, Walter Mischel, hizo un estudio
que se conoce como el test del malvavisco. Y entonces ese test lo que hacía era, ponía a unos niños y les decía, mira, te doy un malvavisco, si tú esperas a que yo vuelva, te traigo otro malvavisco y te comes 2 malvaviscos. Y ese es el estudio. Y aun cuando pareciera muy tierno y poco significativo, lo que informa ese estudio o lo que comprueba ese estudio es cómo el autocontrol del ciudadano o del individuo es el que en últimas eh, lo invita o lo lleva a tomar o no una decisión corrupta. ¿Por qué? Porque ese autocontrol de esperar a comerme 2 malvaviscos, a comérmelos ya, pues es el que invita a ese juez que al tomar la decisión, pues prefiera tener el soborno, la plata del soborno, tenerla ya, a tener que trabajar 10 años para conseguir lo que pudiera comprar con esa plata, o incluso que durante toda la vida de trabajo no va a conseguir esa plata. Entonces, ese autocontrol que nos enseña el test del malvavisco es el que en últimas va a definir los actos de ese comportamiento corrupto. Ahora, hay una profesora también, Elena Zubieta, que determina y ella afirma que el sujeto que adopta una decisión corrupta no lo hace ni por dónde estudió, ni por su clase social, ni por su entorno, sino por lo que lo mueve a hacerlo, sus intereses, por su ausencia o no de autocontrol. Luego, no importa si ese funcionario es nombrado por un superior o si llegó a su cargo por concurso. Lo cierto es que esa predisposición o ese incentivo es el que lo hace tomar esa decisión. Esto podría sonar que no tiene nada que ver con derecho o que no tiene nada que ver con la aplicación de justicia. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos ha hecho una alianza con 2 neurocientíficos muy famosos y reconocidos, David McClelland y Daniel Goleman, donde están preparándose para estudiar esto a fin de que el gobierno de Estados Unidos pueda, digamos, tomar mejores decisiones para su administración de justicia e incluso para su función pública. Para finalizar, digamos que la independencia del funcionario que administra justicia no garantiza decisiones imparciales y justas. Independiente ese funcionario en la forma en cómo llegó a su cargo, lo que garantiza que sus decisiones sean justas y en derecho, lo dice la neurociencia, es el nivel cognitivo de los mecanismos de autocontrol que tenga ese individuo, independientemente de cómo llegó al cargo. Y en este hermoso ejercicio de administrar justicia, quiero compartir con ustedes un extracto de El elogio de los jueces de Piero Caramandrei, que dice: amo la toga, no por los adornos dorados que la embellecen, ni por las largas mangas que dan solemnidad al ademán, sino por su uniformidad estilizada, que simbólicamente corrige todas las interferencias personales y difumina las desigualdades individuales del hombre bajo el oscuro uniforme de la función. La toga, igual para todos, reduce a quien la viste a ser un defensor del derecho, un abogado. A quien se sienta en los sitiales del tribunal es un juez, sin adición de nombres o títulos. Muchísimas gracias.